uno allí, en un minutico, pídale una bendición especialísima a San José para estos 3 días. Pídasela allí en su corazón. Al iniciar el trisagio primero, pídale una bendición. San José es el papá de Jesús, nuestro papá. Pídale una bendición especial. Y no se olvide, porque mañana se la voy a volver a repetir. Y el miércoles también, y el jueves también. Es una bendición especial a Dios por intercesión de San José de la Acogida. Haga la petición allí en su corazón sin hablar. Vamos a iniciar nuestro trisagio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Trisagio a la Santísima Trinidad. Trinidad Santísima, en esencia una, pura e individua. Padre, Hijo y Espíritu Santo, único objeto de todo nuestro amor, adoración y culto. Te adoramos, creemos y confesamos que tú eres el Padre, reconociéndote como nuestro autor, conservador y origen benéfico de todo nuestro ser. Como a hijos, tributaste las más gratas efusiones de amor y ternura por nuestro Redentor. Como a Espíritu Santo, enfervorecido nuestro corazón en estos incendios y anhelando unirlo contigo, principio inagotable de caridad. Nosotros deseamos bien sumo, divinidad inefable y unidad incomprensible, incomparar nuestra voz y nuestros afectos entre los ardores supremos y cánticos misteriosos de los querubines y serafines para celebrar el trisagio inmortal con que resuena vuestro nombre santo, terrible y adorable por toda la extensión de la tierra. Nosotros nos anonadamos a los pies de tu soberana grandeza, que llena de majestad y de gloria los inmensos espacios de los cielos y la esfera de la tierra. Nosotros nos abismamos en nuestra profunda nada y nos humillamos con la improbidad de nuestros delitos. Todos confundidos y acongojados, porque nos duele, nos arrepentimos y nos pesa de haberos ofendido a ti, omnipotente majestad. Oh eterno Padre, apiádate de nosotros, que somos formados a tu encaminado al pecado. Oh Paráclito amoroso, infunde en nuestro pecho los más activos sentimientos de la contrición para que podamos dignamente alabar
tu unidad gloriosa e inefable Trinidad, y así podamos alcanzar lo que humildemente te pedimos: la firmeza de nuestra fe, la integridad en la Iglesia, el ardor en la caridad, la remisión de nuestros pecados, el logro de las indulgencias, la paz y la tranquilidad para nuestros pueblos, la protección de tu clemencia, y que nos pongamos a cubierto de los males y calamidades que nos afligen, la superación de los cismas y las herejías, la unidad de todos los cristianos, el descanso eterno de las almas del purgatorio, tu gracia y tu bendición. Amén. Canto de piedad. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, mi Señor. Sé que te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Sé que te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, yo te pido perdón. Oración a Dios nuestro Padre. Santo y Santísimo Padre eterno, centro de toda santidad e infinitamente santo en ti mismo y limpio de toda impureza de las criaturas, santo también en todas tus obras, de las cuales ni una hay que no sea perfecta. Haz, oh principio y fin mío, que comprenda bien mi corazón de sequedad, que el creer que bajo un Dios tan santo y tan justo se puede encontrar feliz el que vive pecador. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu majestad, de vuestra gloria. Dice Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Santo es el Señor de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. Santo, santo, los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. Oración a Dios Hijo. Santo y santísimo Hijo de Dios, nacido del entendimiento de tu Padre entre los resplendores de los santos. Santo y perfecto modelo de toda santidad, a la cual deben conformarse todos los santos. Haz, oh mi Dios de Sión, que amando tu santidad con todas las fuerzas de nuestro espíritu, suspiremos solo por la luz de aquel día en el cual, necesitando amarte, te amaremos cuanto debemos.
Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. Oración al Espíritu Santo. Santo y santísimo Espíritu de amor, don del Altísimo, centro de las dulzuras y de la felicidad del mismo Dios. Qué atractivo es para un alma verse en el abismo de tu bondad y toda llena de tus inefables consolaciones. Oh, si una sola gota de ellas es tan gustosa, ¿cuánto más será cuando tú mismo las derrames como un torrente sin medida y sin reserva, hablándonos claramente en el seno de tu gloria? Oh, qué trato, qué belleza, qué luz. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. A ti, Señor Padre ingénito, a ti, Hijo unigénito, a ti, Espíritu Santo Paráclito, Santa e indivisa Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos. A ti se dé la gloria por los infinitos siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, uno y trino, danos continuamente tu gracia y la comunicación de ti mismo, para que en este tiempo y en la eternidad te amemos y te glorifiquemos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que eres un solo Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gozos. Ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Dicen santo, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Dios uno y trino, a quien tanto arcángeles y querubines dicen: Ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Dicen santo, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. porque sois uno en esencia y Trinidad en persona, a cuyos pies sus coronas rinde toda inteligencia, y porque vuestra presencia inspira el gozo y el encanto. Ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Dicen
santo, ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Porque sois Padre fecundo, que gozándoos al Eterno, engendráis un Hijo tierno como fue el que vino al mundo, con respeto al más profundo, trinando el cielo en su canto. Ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Dicen santo, ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Porque sois Verbo divino, semejante e igual al Padre, y porque elegisteis Madre para encarnar peregrino y elevar nuestro destino al paraíso del encanto. Ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Dicen santo, ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Porque sois llama inmortal, espíritu puro increado, solamente dimanado de amor paterno y filial, consolador del mortal que yace anegado en llanto. Ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Dicen santo, ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Porque vuestra omnipotencia de todo el mundo admirada saca seres de la nada y conserva su existencia, reproduciendo la esencia de los seres con espanto. Ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Dicen santo, ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Es vuestra esencia infinita un piélago soberano, todo un misterio y arcano que todo lo deposita, y porque nada limita vuestra luz, oh Numen Santo. Ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Dicen santo, ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Porque sois suma bondad, amor personalizado, en dones inagotado que perdonáis la maldad, y porque en la eternidad en vuestro amor gozáis tanto. Ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Dicen santo, ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Porque sois por excelencia santo Dios, fuerte e inmortal, líbranos de todo mal por esta beneficencia de tu divina clemencia que clama nuestro quebranto. Ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. Dicen santo, ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo.
Dios uno y trino, a quien tanto arcángeles y querubines, ángeles y serafines, dicen santo, 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 dicen santo, ángeles y serafines, dicen santo, santo, santo. nos encontramos en estas 40 horas, iniciando las 40 horas, en honor de San José de la Acogida, para celebrar la solemnidad de San José. Y la iniciamos en esta tarde con el trisagio a la Santísima Trinidad. Una experiencia supremamente hermosa y antigua que nos permite honrar a la Santísima Trinidad, honrar al Sacratísimo Corazón de Jesús mañana y honrar a la Madre del Señor. Nos vamos a dar cuenta cómo la relación de José con la Trinidad hoy, la relación de José con Jesús, cuyo corazón honramos mañana, y la relación de José con la Santísima Virgen María son tan estrechas que nos permiten honrarlo de verdad. Descubrimos hoy en este trisagio la profunda relación existente entre José y el Santísimo y la Santísima Trinidad. José y el Padre, José y el Hijo, José y el Espíritu Santo. San José vivió una íntima y profunda relación con el Padre. Fue el Padre quien lo eligió para que fuera el custodio de Jesús hecho hombre. Fue el Padre Dios el que le entregó una misión, y una misión única, una misión exquisita: custodiar el hogar donde crecería, donde se forjaría el Salvador del mundo. Y San José, en un profundo silencio, que en San José se llama el silencio obediente, encontramos a un hombre que escucha al Padre y confía plenamente en su voluntad. Asume la misión de una voz que solo es una voz que susurra en el corazón cuando una persona se siente llamada. El Padre lo llama, el Padre le encarga una misión y José la escucha y la obedece. También vivió José una íntima y profunda relación con su hijo, el Hijo de Dios y el Hijo de José. José se convierte en el Padre terrenal de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y como todo padre, lo carga en sus brazos, lo acompaña en su caminar. Como todo padre, José protege al niño que está a su cargo. Le enseñó a trabajar en su gran taller. Lo acompañó en su crecimiento humano. Todo niño necesita de la compañía de su padre.
al reflexionar en la relación de José con Jesús, Hijo de Dios, y Jesús, Hijo de José, vale la pena reafirmar hoy la paternidad responsable como una de las tareas insustituibles, como una de las tareas que no pueden ser delegadas, so pena que haya un vacío existente en los hijos criados por una persona distinta a sus padres. En un mundo de desorden, en un mundo donde se va engendrando hijos como fabricando artefactos para dejarlos en manos de otros, la figura de San José, el padre responsable, nos permiten afianzar la paternidad hoy como un deber, como una obligación que no debe dejarse en manos de otros, y por eso la responsabilidad sustancial de cada persona, hombre o mujer, que conocen la responsabilidad de engendrar un hijo, y como San José, cargarlo en sus brazos, protegerlo, enseñarle los más grandes valores, enseñarlo a trabajar y acompañarlo día a día en su crecimiento humano. Las nuevas generaciones, hombres y mujeres de hoy, necesitan siempre ver en San José un modelo de paternidad. Pero San José también tiene una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo, porque toda su vida estuvo guiada por la inspiración de Dios. Cuando decimos que Dios le habló a San José dormido, indiscutiblemente aquella voz que susurraba en el oído y en el corazón de José es efectivamente la acción motivadora y la acción santificadora del Espíritu Santo. Es la inspiración de Dios. Dios es el que inspira a San José todo su sentido, su deseo. Cuando Dios le habla a San José, es el Espíritu Santo el que llega al corazón de aquel hombre justo, en sus sueños, en las decisiones difíciles y en su fidelidad constante. San José pone sus oídos, su corazón y su vida atenta a la inspiración del Espíritu Santo. He allí entonces, queridos hermanos, que al rezar este trisagio, el trisagio de la Santísima Trinidad, hoy pedimos con San José tres cosas. Primero, que aprendamos a vivir en profunda comunión con el Padre y que aprendamos a escuchar la voz del Padre, aunque no entendamos muchas cosas de fe, pero la fe en el Padre Dios nos lleva a decir siempre sí, aun cuando haya encrucijadas en la vida que no las podamos comprender. También le pedimos al Señor que como San José podamos amar profundamente a Jesús, que lo amemos con todo el alma y con todo el corazón, y que
ni un día de nuestra vida, de nuestra existencia, lo vivamos alejados de Jesús. Y finalmente, le pedimos al Señor en este trisagio que nos dejemos guiar siempre por el Espíritu Santo. Que el Espíritu inspire nuestra vida y nuestras acciones. Y que todo lo que seamos, pensemos y actuemos sea para nosotros obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar, yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres Los invito a colocarnos de pies para la oración final del trisagio. Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, que te dignaste revelar a tus siervos en la confesión de la verdadera fe la gloria de tu eterna Trinidad, para que adorasen la unidad en tu augusta majestad. Te rogamos, Señor, que por la firmeza de esta misma fe nos veamos siempre libres de todas las adversidades y peligros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Damos gracias a Dios. Ahora nos quedamos en un momento de silencio, como esté organizado, para preparar la Eucaristía. Hoy tenemos la primera Eucaristía de las 40 horas, a las 4. Preparémosla. Prepare la misa. Ofrézcale la misa. Aprovechemos estos minuticos, son unos minuticos para contemplar, para adorar, para bendecir y para glorificar a Dios en esta su casa, la casa de San José de la Acogida. Nos vemos a las 4 en la Eucaristía. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Vengo a alabar, Señor, gloria y majestad, Santo, Rey de la
Rey de la creación, por siempre. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucho el Señor mi corazón, que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, yo rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucho el Señor mi oración, que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir
tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino.
Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su presencia viva. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? El mundo de hoy es muy irreverente frente a Dios. ¿Cuántas personas blasfeman contra Jesús, contra la Eucaristía? Por eso las alabanzas que siempre hacemos cuando estamos en la adoración del Santísimo son para reparar las blasfemias que el mundo hace contra Jesús. Por eso hagámosla hoy con una ferviente adoración como reparación por tantos dolores, tantas blasfemias contra el Santísimo Sacramento. Y digamos con todo fervor: bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre.
nombre, María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que con derechito deleite. oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dispóngase para recibir la bendición solemne. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Aló, aló. Sí, sí. Sí, son. Las personas que se encuentran atrás pueden pasar aquí adelante, se pueden sentar en el escaño para que el sol no les dé tan fuerte. Además se van a abrir el auditorio. Pero venga, pasen, no sean tímidos en la casa del Señor, que los recibe con tanto amor, y que San José los invita a que entren para que le demos gracias a su Hijo amado por tanto beneficio recibido. Aquí hay otros pasos más, bien se pueden sentar para que ese sol no les golpee tan duro. Pasa por aquí, José, pasa por aquí. Pasa por aquí, José, pasa por aquí. Oh, José, pasa por aquí. Oh, José, pasa por aquí. Lléname de ti, José, lléname de ti. Lléname de ti, José, lléname de ti. Oh, José,
lléname de ti, oh José, lléname de ti. Acógeme, José, en ti, acógeme en ti. Acógeme, José, en ti, acógeme en ti. Oh, José, acógeme en ti. Oh, José, acógeme en ti. Dame a Jesús, José, dame a Jesús. Dame a Jesús, José, dame a Jesús. Oh, José, dame a Jesús. Oh, José, dame a Jesús. Llévame al Padre San José de la acogida. Llévame al Padre San José de la acogida. Oh, José, José de la acogida. Oh, José, José de la acogida. Celebramos la Santa Misa por el alma de Víctor Manuel Arcila y Luz Marina Ramírez, y las intenciones de la familia Ocampo Serna y Serna Arcila. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, el Señor, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Día séptimo. San José acoge a los que no tienen voz. El Señor ha elegido a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Esto lo ha confirmado a lo largo de la historia de la salvación, al acoger a personas sencillas y humildes, con mucho carisma, pero también con limitaciones y defectos, personas que no son valoradas por el mundo y que a menudo se sienten débiles. José fue un hombre que quiso pasar desapercibido en la historia, a pesar de ser descendiente de David, el gran rey. Sin embargo, a Jesús lo conocían como el hijo del carpintero, no de José, ya que él era más conocido por su oficio que por su origen o su estatus. Lamentablemente, hay muchos otros que, en su vulnerabilidad, no tienen voz o sus palabras no son escuchadas. Esto sucede, por ejemplo, con los no nacidos, que son víctimas del aborto, y con los ancianos o enfermos, que en su profunda debilidad son amenazados por la eutanasia. Ambos son parte de los que no conoce como la cultura de la muerte. Sin embargo, San José los acoge, ya sea en vida o en muerte, y en medio de su silencio ejemplar se convierte en una voz para aquellos que no la tienen y no pueden defenderse. Él es su intercesor
y los protege con su amparo paternal. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falten los necesarios de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, que nadie se acuerde más de lo pasado, ni vuelva a pensar en lo que fue. Mejor alegraos por lo que estoy a punto de crear, y esa será una alegría que no pasa. Sabed que voy a crear una Jerusalén feliz, con una población llena de alegría. Yo mismo me sentiré feliz por Jerusalén y me alegraré con mi pueblo. Ya no se volverá a sentir en ella llanto ni gemido. Ya no habrá allí recién nacidos que se mueran, ni viejos que no completen sus años. Morir a los 100 años será morir joven, y no llegar a esa edad será una maldición. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñedos y disfrutarán la cosecha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir. Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera durará un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el jubileo. Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir. Señor, da la vida, tu palabra, Señor,
paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de pasar 2 días en Samaria, salió Jesús para Galilea. Jesús mismo había dicho que un profeta se queda sin honores en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, lo recibieron bien los galileos, pues habían visto todo lo que él hizo durante la fiesta en Jerusalén, ya que ellos también habían ido a la fiesta. Entonces fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír decir que Jesús había ido de Judea a Galilea, se fue a verlo y le pidió que bajara allá y curara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no ven milagros y prodigios, ¿no creen? El funcionario le insistió: Señor, baja antes que muera mi niño. Jesús le contestó: regresa, tu hijo está vivo. Creyó el hombre lo que le dijo Jesús y regresó a su casa. Iba ya bajando a Cafarnaún cuando salieron a encontrarlo los criados y le dijeron que su hijo estaba vivo. Él le preguntó a qué hora había empezado la mejoría y ellos le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. le pasó la fiebre. El padre se dio cuenta de que a esa hora le había dicho Jesús que su hijo estaba vivo, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda obra reveladora de Jesús y la realizó cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecimos al Señor en esta Eucaristía. Algunos de los que estamos en la Eucaristía estuvimos también presentes en el Trisagio. Y en el Trisagio a la Santísima Trinidad reflexionábamos en la relación de José con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Padre que le encarga una misión, el Hijo que es esa misma misión en las manos de José, y el Espíritu Santo que es el inspirador de los buenos sentimientos del patriarca. Nos encontramos ahora con el Evangelio que nos trae la liturgia del día.
y nos presenta la figura de un hombre que tiene un hijo enfermo. Dice el Evangelio que es un funcionario real. Se acerca a Jesús con una súplica en el corazón y que hace expresa en la oración. Una súplica grande, una súplica muy sentida de aquel hombre. Su hijo está enfermo, a punto de morir, dice el Evangelio. Jesús lo envía a su casa solamente con una palabra. El Evangelio dice textualmente: Jesús le contestó, regresa, tu hijo está vivo. ¿Se imaginan ustedes un día de camino cuando deja a su hijo en estado agónico y ahora regresa a caminar toda una tarde? Dice que es a la 1 de la tarde, para encontrarse al otro día con sus criados que solamente le vienen a avisar cómo sería esa tarde de regreso, cómo sería el retorno de aquel hombre solo confiado en una palabra: regresa, tu hijo está vivo. Así como José, que fue creyendo todas las inspiraciones del Señor que le hablaba en sueño y creyó en la palabra de Dios, también este hombre, funcionario real, cree a la palabra de Jesús, en la palabra de Jesús. Retorna a su casa solamente sostenido por 2 letras: fe. La fe lo sostiene en su regreso. Y sin ver todavía el milagro, sin observar lo que pudiera pasar, aquel hombre camina, retorna, va al encuentro de su hijo, confía, espera en la palabra de Dios. Y en ese camino de regreso descubre el valor de la fe. Su hijo ha sido sanado. Ese es el valor de la fe. Qué grande es la fe, que nos permite caminar, tal vez físicamente a ciegas, pero con el corazón abierto a la luz y a la esperanza. La fe nos permite caminar con seguridad. La fe nos permite caminar con seguridad. La fe no nos debilita. La fe nos fortalece. La fe sostiene nuestra esperanza. En estas 40 horas de adoración que hemos iniciado con el trisagio a la Santísima Trinidad, miramos también el ejemplo de San José. Aprendemos una gran enseñanza que esperamos la conservemos siempre en la vida: creer en la palabra de Dios, creer en Dios y creerle a Dios incluso antes de ver los resultados. Si muchos le ponen condición a Dios que primero sean los resultados para después creer, la verdadera fe, como la de José, es creer sin ver los resultados. Así lo enseña José,
y lo aprendemos hoy del funcionario real. Así vivió San José su fe. Dios le habló en sueños, le pidió decisiones difíciles y él obedeció sin tener respuestas inmediatas. Queridos hermanos, las verdaderas respuestas de Dios llegan en el Kairos, en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre, porque nuestro tiempo es egoísta, dadas nuestras limitaciones. Queremos que Dios nos responda hoy a la manera nuestra y no a su manera. En cambio, la fe de José, de los personajes bíblicos y del funcionario real de hoy, confían en que Dios en su momento, en su tiempo, responderá en el Kairos. Aprendemos esta gran enseñanza y Dios nos habla. Nos pide también a nosotros: váyanse, pueden irse a continuar la vida. La vida continúa. Al terminar esta Eucaristía, retornamos a nuestros quehaceres cotidianos, al entorno de nuestra vida, a la familia, al trabajo, a lo que cada uno hace. El Señor también nos dice: pueden irse, tu oración ha sido escuchada. Pueden irse, tu oración queda en mis manos. Pueden irse, tu clamor me quedo con él. Vete, sigue tu vida. Confía por consiguiente. Cree en mi palabra y deja que yo actúe. Porque si crees y esperas, dejas que yo sea Dios. Y yo quiero ser Dios en tu vida, como fue Dios en la vida de José y en la vida del funcionario real. Que estas horas de adoración, que estos días que preceden a la solemnidad de San José, nos ayuden y aprendamos a creer más, a confiar más y a descansar más en la palabra que viene de lo alto. San José sea nuestro compañero y la palabra de Dios resuene en nuestros corazones. Amén. Gozos a San José de la Acogida. San José de la Acogida, acógenos como Jesús y María. Con penitencia y oración a Jacob y a Raquel Dios escuchó. Sus súplicas fueron atendidas, dando a luz a un santo varón. San José de la Acogida, acógenos como Jesús y María. Dios te eligió para continuar el linaje de sangre real y en la historia de la salvación ser el artífice principal. San José de la Acogida, acógenos como Jesús y María. 2 ángeles Dios te dio, oh San José bendito, a María para con amor cuidar y a Jesús para feliz adoptar. San José de la Acogida, acógenos como Jesús y María. Tu castidad a Dios le entregaste, sin dudar te casaste, para cuidar y proteger al Redentor de la humanidad. San José de la Acogida, acógenos como Jesús y María. Esposo fiel y padre sin igual,
Sé nuestro ejemplo y guía en el hogar. Rogamos por nuestras familias, por su paz, su unidad y amor filial. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y María. En silencio cumplió la voluntad de Dios. Amor convertido en mirada de confianza. Fiel en el trabajo y en la prueba, provéenos de amor y esperanza. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y María. Eres ejemplo de padre, de los hijos protector, de huérfanos y desvalidos, eres guardián y Señor. San José de la acogida, acógenos como Jesús y María. Padre y amigo cercano, escucha, José, nuestra oración. No nos sueltes de tu mano hasta encontrarnos en paz con Dios. San José de la acogida, acógenos como Jesús y María. Por tu grandeza, por tu bondad, por todo lo bueno que viene de ti. Te damos gracias, oh Señor, y le damos alabanzas como ofrenda de amor. Y te entregamos el vino y el pan, que en tu cuerpo y tu sangre se transformarán. En trabajo de la dura, los esfuerzos al caminar, su camino de cada despertar. El trabajo de la dura jornada, los esfuerzos al caminar, su camino de cada despertar. Su camino de cada despertar. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que los sacramentos, renovándonos, nos lleven a la vida y santificándonos nos conduzcan a los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es cosa y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, nos dejen sobre todo en experiencia formal con Cristo,
Por eso con todos los santos y los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación, con gloria y amor, regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación, con gloria y amor, regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Fidel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Víctor Manuel Arcila, Luz Marina Ramírez,
y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Espíritu de Dios ha infundido en nuestros corazones la condición de hijos. Oremos movidos por este mismo Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense ahora el saludo fraterno de paz. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz para el mundo. Danos paz para el mundo. Y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Las personas que se encuentran en el auditorio, en la parte de atrás, hasta allí llegará la comunión.
pedimos que en tu corazón nos concedas una oración y que siempre cual Padre bondadoso nos defiendas en toda oración. Tu consejo nuestro ruego se atiende, danos por favor. De tu amor nuestras almas enciendes, tu vida nos llene de amor. Tu consejo nuestro ruego se atiende, danos por favor. De tu amor nuestras almas enciendes, tu vida nos llene de amor. En tus cielos que se resplandece, cual lucero la fe y caridad. Tus virtudes que se engrandecen, enaltece tu gran santidad. Oh José, nuestro ruego se atiende, danos tu piedad, por favor. De tu amor nuestras almas enciendes, tu vida nos llene de amor. Oh José, nuestro ruego se atiende, danos tu piedad, por favor. De tu amor nuestras almas enciendes, tu vida nos llene de amor. Fue tu vida un modelo acabado de obediencia y amor al Señor. Tu pecho un tesoro sagrado de humildad, de pureza y calor. Oh José, nuestro ruego se atiende, danos tu piedad, por favor. De tu amor nuestras almas enciendes, tu vida nos llene de amor. Oh José, nuestro ruego se atiende, danos tu piedad, por favor. De tu amor nuestras almas enciendes, tu vida nos llene de amor. Un agradecimiento al Padre Robin, quien nos ha acompañado en esta Eucaristía en esta tarde, al canal CCM Televisión por la transmisión y a quienes nos acompañan de forma digital. Las peticiones que en los comentarios nos hacen, se las ponemos directamente en las manos de San José. Un agradecimiento al coro Divina Misericordia, que con su canto han animado y embellecido esta celebración. Mañana continuamos con el trisagio a las 3 de la tarde. A todas las personas que se vinculan y hacen posible estas celebraciones con su apoyo, servicio y oración, gracias. Los invitamos también a apoyarnos con la compra de las veladoras y artículos religiosos de San José de la Acogida, imágenes, novena, denario y rosarios. Están disponibles a la salida de la capilla para que lleven a sus hogares
y recordar cada día su amor y su protección. También les recordamos que estamos vendiendo la boletica para la Cena de la Caridad. Tiene un costo de 20,000 pesitos. Con ella también participan en la rifa de 500,000 pesos en efectivo y la imagen de San José. A todos, muchas gracias por su generosidad y que San José bendiga sus hogares. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para darme. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, rodeas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena. Aunque no soy niño, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para dar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oremos. Te pedimos, Señor, que tus sacramentos, renovándonos, nos llenen de vida y santificándonos, nos conduzcan a los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración de consagración a San José de la Acogida. Oh San José de la Acogida, en la presencia de Jesús y María, te elijo como mi Padre, mi guardián y protector fiel. San José noble y sabio, quien recibiste el honor de guiar a la Sagrada Familia con ternura, acepta en este siervo tuyo, aunque me sienta indigno, y acoge mi vida en tu santa casa. Ruega por mí para que en cada momento de mi existencia mi mente se dirija hacia Jesús
y mi corazón lo sirva con lealtad Mi corazón lo sirva con lealtad hasta el último día de mi existencia. hasta el último día de mi existencia. Tú que eres el terror de los demonios, Tú que eres el terror de los demonios, fortalece mi espíritu con confianza. fortalece mi espíritu con confianza. Protégeme de las fuerzas del mal y guíame para no ofender a Dios. Oh San José, mi Padre espiritual, hoy me consagro a ti en imitación a Jesús y a María. En imitación a Jesús y a María. Pongo todas mis preocupaciones Pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. bajo tu cuidado y protección. A ti después de Jesús y de María. A ti después de Jesús y de María. Consagro mi cuerpo y el alma cada día. Consagro mi cuerpo y el alma cada día. Mi crecimiento espiritual, Mi crecimiento espiritual. mi hogar y todos mis asuntos y proyectos. Preparo todos los asuntos y proyectos. En esta tarde consagro mis ojos, En esta tarde consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, para que bajo tu guía y protección Para que bajo tu guía y protección pueda vivir en amor y devoción. pueda vivir en amor y devoción. No me dejes desamparado, No me dejes desamparado, sino adóptame como hijo tuyo sino adóptame como hijo tuyo. y acompáñame en cada paso, Apóyame con cada especialmente a la hora de mi muerte. especialmente a la hora de mi muerte. Consuela y fortalece mi fe con la presencia de Jesús y María, para que junto a ellos y junto a ti Que junto a ellos y junto a ti alabe y adore a la Santísima Trinidad alabe y adore a la Santísima Trinidad por todos los siglos de los siglos. Amén. por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dígnate ahora, Señor, bendecir todos los objetos, las imágenes, los sacramentales que tus hijos traen en sus manos, cirios, agua, sal, y todo aquello, Señor, que ellos tienen para bendecir. Reciban de ti la bendición y renueves la gracia en ellos, que sirvan, Señor, como un sacramental para su vida, en el nombre del mismo Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una buena tarde todos. Gracias, Padre, igualmente. Tantas cosas en la vida
tú sufres en plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, Madre buena, amarte más. En silencio tú escuchabas las palabras de Jesús y las hacías pan de vida, meditando en tu interior la semilla que ha caído, ya germina, ya es en flor. Con el corazón de fiesta cantaré. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Desde que yo era muy niño,